tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya podemos decir buenas tardes porque, bueno, está atardeciendo bastante más avanzada la hora. Vendría a ser así. Bueno, ustedes saben que hoy tuvimos otro hecho lamentable, esta madrugada, 3:20 aproximadamente, tirotearon a los tribunales federales de calle Oroño. A ver, esta situación que alguna vez el doctor Aníbal Pineda, el año pasado, aquí, en este programa, dijo, por favor, a todos los sectores involucrados, todo el poder en general, esto es ya, es aquí y ahora, y estamos llegando tarde, porque aquel ya pasó un año y estamos viendo todas las consecuencias. Y entonces todos están mirando mucho más la lista o los que están dentro cómo se quedan y los que están afuera cómo llegan. Pero los problemas fundantes no están en la agenda de la política, de las instituciones. Pero vamos a ver en este programa si podemos avanzar sobre lo que particularmente creo es un resguardo, que es nuestras universidades. Allí se forman nuestros jóvenes que lamentablemente muchos se van del país y no hacemos demasiado por retenerlos. Así que bueno, vamos a charlar, ahora ya les vamos a presentar a... Primero tenemos un invitado, después está llegando el segundo invitado, pero me parece que vamos a tener un hermoso programa. Señor Marcos. Sí, señora. Usted tiene que decir, a mí me viste si supieras, vida mía, hermoso todo esto. Si supieras, vida mía, de Dorrego 911. Qué collarete, precioso, muy lindo, en los tostados. ¿Se usa eso? Obvio. Es la tendencia, si ¿no? lo tengo yo. 341-542-8348, el WhatsApp de Si Supieras, Vida Mía. Mi cabecita por fuera. Cecilia y Patricia, 341-6-3508-63. Y presentamos al entrevistado, Que es el doctor ingeniero Raúl Bertero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, presidente del Consejo de Administración del CEARE UBA, Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, ingeniero civil de la UBA, especialista en Ingeniería Estructural de la UCA, Master of Science de la Universidad de Berkeley, doctor en Ingeniería de la UBA. En el año 2009 nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Ingeniería, fundador, director del Laboratorio de Dinámica de Estructuras de la FI-UBA desde 2008, por supuesto ha recibido becas y premios por doquier. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas bienvenido, gracias. gracias. La noticia es que mañana estarás acá con tus dos hijos ingenieros en un congreso, ¿no? De ingeniería. Contanos eso y después vamos a un congreso de ingeniería estructural organizado por la Universidad Nacional de Rosario. Se hace cada 2 años, es el Congreso Argentino de Ingeniería Estructural. Es un congreso muy importante para los ingenieros que nos dedicamos a esa parte de... ¿Un congreso nacional? Es un congreso nacional e internacional. Hay varios invitados de Colombia, de Estados Unidos, de otros países. Sí. Y los dos chiquitos, que ya son grandes, qué emoción, ¿no? Es muy agradable ver a mis hijos y ver sobre todo a los jóvenes. Yo te digo que la visión que yo tengo en la universidad es distinta de la que leo en los diarios. Claro. Yo leo los diarios. Vos das clase, por supuesto. Yo doy clase permanentemente. Y cuando yo leo los diarios parece que todos se quieren ir del país, que todo realmente anda mal y que hay que ir a Australia y Nueva Zelanda y España porque acá no hay futuro. Y cuando yo veo los jóvenes de nuestro país, las capacidades, las cosas que desarrollan, el entusiasmo y la fe en su propio país, es muy distinta esa realidad. Una cosita, porque ya ha llegado, ahora lo vamos a presentar, un placer que nos visite nuestro rector de la UNR, pero Bertero tiene historia en ingeniería, y lo cito por Rosario, ¿no? Acá, de aquí salió, bueno, tu papá, y también el ingeniero Vitelmo Bertero, ¿no? El ingeniero Vitelmo Bertero, que fue profesor emérito muchos años en la Universidad de California de Berkeley, egresó de la Universidad Nacional de Rosario, en ese momento Universidad Nacional Litoral, fue profesor en la Universidad Nacional Litoral y desde aquí con una beca pasó al MIT. Se recibió de doctor en el MIT y después es considerado uno de los padres de la ingeniería sismorresistente en el mundo. Bueno, ahora lo hacemos pasar y Marcos lo va presentando a nuestro rector y se saludan. Esto es televisión, ¿verdad? ¿Qué tal? Un gusto. Hola, hola. Gracias, gracias por venir. Ah, bueno. Un placer.
Bien. El licenciado Franco Bartolacci nació en San Jorge, provincia de Santa Fe, en el 75. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR en 2 periodos, 2011-2015, 2015-2019. Se graduó como licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Análisis Político en esa institución, donde también se desempeña desde 2003 como docente. En 2019 fue elegido por la Asamblea Universitaria como rector de la Universidad Nacional de Rosario. Su mandato se extiende hasta el año 2023. Es elegido por la Asamblea Universitaria 4 años y puede ser reelecto una sola vez. Bueno, empezábamos, gracias por venir, ¿eh? No, el placer es nuestro. Y decíamos que qué linda mesa, en el sentido de, particularmente, pienso que si hay un reservorio para que nuestro país pueda salir de todas estos problemas, estas falencias, es a través de la educación y a través fundamentalmente de nuestra universidad, ¿no? Raúl nos decía que él ve casi otra mirada que lo que aparecen en los diarios en cuanto a los alumnos, en cuanto a lo que creen, inclusive de nuestro país. ¿Cuál es tu mirada? Yo pienso exactamente lo mismo. Hemos dicho muchas veces que todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación. Y casi todas las respuestas a los problemas que tenemos se encuentran en la tarea educativa, en el desarrollo de la ciencia, la tecnología. Para quienes son muy propensos a mirar modelos que muchas veces se ponen como ejemplo, en todos esos casos se priorizó la inversión en estas áreas para buscar esas salidas. Y yo creo que además, lo hemos compartido alguna vez acá, hay un mandato que debe asumir la educación en general, la universidad pública en particular. También lo hemos dicho muchas veces, no hay otro modelo universitario como el que nosotros tenemos, y en un país que tiene hoy pocas cosas en el haber, una de las cosas que puedo mostrar con orgullo es la característica muy particular de ese modelo universitario que es único en el mundo. Ahora, eso es consecuencia del esfuerzo colectivo que hace la sociedad, de mucha gente que no pasó por la universidad, que quizás no pueda ver a sus hijos o hijas transitar la universidad pública. Entonces, lo que nosotros reivindicamos como un derecho, que es el acceso a la educación superior, implica también una responsabilidad que deriva de ese privilegio de poder llamarnos universitarios. En nuestro caso, lo que intentamos hacer, y pasa también en la Universidad de Buenos Aires y en todo el sistema público universitario, es orientar toda la fuerza transformadora que tiene la universidad hacia los problemas de la agenda de hoy. Los reformistas del 18, ese proceso político que le dio sentido y origen a la Universidad Pública Argentina, decían que si había algo que tenía que caracterizar a la universidad, y eso era el motivo de la revuelta que generaron, era que tenía que ser un continente que abrace las causas de su tiempo. Y hoy tenemos que trabajar para lo mismo. Eso no implica una lectura condescendiente sobre lo que hacemos. Yo soy muy crítico y muy exigente, porque lo más fácil naturalmente es recostarse sobre las cosas que uno hace bien y ponderar siempre eso. Eso está muy bien y hay que sostenerlo, pero hay que ir por lo que nos falta para tener una institución más preparada para cumplir esa misión. Y en esa postura que habla Franco, ¿qué nos falta, si coincidís? Mira, coincido absolutamente con lo que dice Franco. Yo te diría que hoy en día las universidades nacionales van a afrontar un serio problema de financiamiento. Y nosotros tenemos que estar muy atentos para que no ocurra como pasa con las escuelas y colegios públicos, que eran un ejemplo en la nación argentina. Y después, por el desfinanciamiento que han tenido, resulta que empiezan a aparecer muchos padres que no quieren que vayan al colegio público. Las universidades nacionales todavía están, para mí, por encima de las privadas, lo dicen los rankings, lo dice la realidad, y eso requiere financiamiento. Y si uno estudia financiamiento, se va a dar cuenta que en otras universidades del mundo de primer nivel hay mucha inversión de los privados en universidades nacionales. Y probablemente nosotros no podamos pedirle al Estado Nacional, en la forma en que se encuentra, que atienda a algunas universidades, a las universidades nacionales. Pero ¿por qué no pedirle a los graduados exitosos, no con un impuesto, tal vez como tiene Uruguay, sino con donaciones, con devolver a las universidades nacionales lo que le ha permitido ser en la vida? Y yo estoy seguro que lo quieren hacer. Es un modelo que se hace en muchos lugares del mundo, y Argentina, manteniendo este modelo extraordinario que tenemos de universidades nacionales, un modelo excepcional, pueda complementarse con esta inversión adicional
de donaciones, de privados que le den los recursos que el Estado Nacional no le puede dar. Comparto plenamente, yo estoy convencido también de que hay que enfrentar, estamos intentando hacer algo en Rosario, una profunda reforma pedagógica. Bueno, leí eso y me gustaba, justamente te iba a preguntar cómo la pensás o cómo la diseñás. Mira, hemos tenido ya 3 talleres con la docencia universitaria, hoy tuvimos uno con la docencia de las escuelas medias de nuestra universidad. Hemos generado muchas instancias de capacitación en el año, hicimos una encuesta, más de 7.000 estudiantes respondieron sobre su experiencia en el aula. Yo creo que hay un desafío de pensar lo que pasa en el aula para seguir haciéndolo trascendente. Y eso implica poner en discusión la arquitectura en el sentido más amplio, ¿no?, del término. No solo la disposición, que también hay que discutirla, esta idea de la tarima, el docente o la docente allá arriba y los estudiantes abajo, pero también hay que discutir cómo incorporamos tecnología, para qué la incorporamos, con qué sentido. Hoy infraestructura es mucho metro cuadrado, pero es también inversión en tecnología, inevitable en este tiempo, para estudiantes que hoy entran con esa tecnología incorporada a su vida cotidiana. Hay cuestiones del lenguaje, la duración de las clases, la dinámica que esas tienen. Nosotros lo que aspiramos en Rosario es en diciembre poder establecer un documento que paute, en función de ese diálogo colectivo, 10, 15, 20 reformas que vamos a poner en marcha el año que viene. Nos hemos puesto ese objetivo porque creo que una defección de lo público en general en la Argentina, no solo del sistema universitario, es las dificultades o la demora que tenemos para provocar cambios, en un mundo que cambia vertiginosamente. Entonces, cuando llegamos a conclusiones, casi que tenemos que empezar a discutir todo de nuevo, porque en el medio cambió todo. Y bueno, se sintetizarán algunas cosas, llegaremos hasta donde llegaremos, provocaremos esos cambios y seguiremos discutiendo. Y lo segundo, que creo que hay que construirlo de esta manera, muy participativamente. Yo creo mucho en eso, cuando no solo que lo que se resuelve es más rico, sino que es más fácil que se haga práctica, claro, si la comunidad participó de ese proceso. Y en eso estamos, creo que hay que trabajar eso, que hay que discutir mucho sobre la duración de las carreras. Te escuché decir eso también alguna vez, ¿no? Me sorprendo de las coincidencias. Bueno, son tan grandes que parece que hubiésemos hablado antes. Es todo lo que dice Franco, es exactamente, en una de más acotada, porque lo mío es en la Facultad de Ingeniería, lo que estamos también haciendo en la Universidad de Buenos Aires. Esto es muy interesante porque, a ver, 2 profesionales de alto vuelo, cada uno en sus responsabilidades, que haya coincidencias sobre el formato educativo, que es nada más ni nada menos que ese trampolín a este presente, no es futuro, es este presente, es muy interesante porque tal vez pueda avanzarse con más rapidez ante algo que viene lento. Y claro, imagínate, mira, para un estudiante promedio de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires tarda entre 8 y 9 años. La carrera es 6. La carrera es 6 teórico, tarda entre 8 y 9. ¿A vos te parece que podemos tener un joven en la velocidad que tiene hoy las cosas, 9 años hasta que se reciba? Muchos se van a trabajar antes, porque el mercado los demanda. Porque se casan o se juntan o lo que fuera, estamos estudiando los planes para bajar a 5 años y la forma en que damos las clases y en que evaluamos para que terminen en 5 años. Entonces hay todo un cambio porque la velocidad del mundo es tan rápida y en tecnología los cambios son tan vertiginosos que tenemos que tener planes diferentes, porque si voy a enseñar algo, estamos enseñando cosas del siglo XX, en pleno siglo XXI, con una revolución tecnológica increíble. Pero además hay una lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje que también es vieja, esto de transmitir. Antes no había acceso a redes, el conocimiento estaba casi reservado para quien lo impartía o para el libro. Entonces lo que decía el docente frente al curso era muy relevante porque era novedoso además. Hoy eso, hay un acceso abierto prácticamente a esa información. Entonces la dinámica de la clase tiene que estar pensada desde una perspectiva distinta. Hoy la tecnología o las producciones audiovisuales te permiten hacer cosas muy interesantes, optimizar recursos, destinar esos recursos a otras tareas. Yo creo que hay mucho para hacer, decía la duración de la carrera, el tipo de formato, los planes de estudio, el tipo de trayecto, cómo incorporar a la universidad pública, porque muchas veces en eso de descansar sobre la zona de confort, y bueno, nosotros tenemos las carreras tradicionales y hay otras cosas que son para otros ámbitos. Bueno, nosotros nos han confirmado las nuevas carreras que pusimos en marcha en los últimos 3 años, fueron 60 en Rosario, de pregrado, grado y posgrado.
algunas muy novedosas, turismo, tecnicatura de inteligencia artificial, gestión cultural. El año que viene empiezan 2, diseño gráfico y diseño de indumentaria textil. Pusimos en marcha diseño industrial. Todas esas han permitido incrementar sustancialmente la matrícula porque había una aspiración, una vocación de formación que no estaba contenida en el ámbito de lo público. Ahora, lo que sucede es que si la universidad no toma registro... son carreras más cortas, ¿no? De salida, son tecnicaturas, claro, o licenciaturas de 4 años. salida laboral. Ahora, si la universidad no toma registro de esas transformaciones, hay riesgo de perder trascendencia. Porque no es que nos van a avisar a que está faltando eso, nos vamos a dar cuenta cuando ya no estén más. Cuando sea tarde. Claro, Claro. exactamente. ¿Y cómo llega? Porque la universidad antes era un lugar a donde algunos, más allá de que sea gratuita y todo, la pública por supuesto, pero no todo el mundo llegaba a la universidad. Hoy tampoco. ¿Cómo va la universidad a la gente que potencialmente podría integrarla y no lo integra? Bueno, nosotros intentamos hacerlo de muchas maneras. Eso no quiere decir que se agoten todas las posibles ni que cumplamos todavía aún con el objetivo. Lo hemos charlado con vos alguna vez. Es una proposición cuando asumimos que bueno, vamos a trabajar para hacer presente a la universidad donde no está y para que lleguen quienes no llegan. Eso se hace de muchas formas. Para facilitar que lleguen pusimos en marcha una beca de acceso a la universidad pública que para nosotros fue de las más maravillosas porque es la primera vez que ponemos recursos no para solamente acompañar a quien ya está, sino para ir a buscar a quien no llegó, que no pudo cruzar la puerta de la universidad. Y tenemos una gran experiencia porque trabajamos con escuelas, familias, los propios entornos familiares, detectamos jóvenes que habían desistido por diversos problemas y hoy tenemos más de 300 estudiando en nuestra universidad acompañados por ese programa. Pusimos en marcha la Escuela de Oficios. Te detengo ahí. ¿Ese programa acompaña en todo? ¿Acompaña Sí, no es solo... económicamente, acompaña tutorialmente? Exacto, porque son situaciones que en general Claro. requieren, digamos, ese acompañamiento hasta el Bien. final de la carrera. Bien. Pusimos en marcha la Escuela de Oficios. Este año solamente tenemos 7.000 estudiantes cursando los cursos de oficio, en el segundo año de implementación. Claramente eso está también diciendo algo y es una manera de abrir una puerta a la universidad para quienes tradicionalmente no llegaban. Pusimos en marcha el programa Universidad Popular. La Escuela de Oficios es una puerta de acceso a la universidad y un puente con el mundo del trabajo. El de Universidad Popular es de acceso a la universidad pública con experiencias territoriales con organizaciones. Entonces estamos en la sexta con una experiencia de formación en industria La textil. universidad va a los sectores, va Exacto. a los barrios, la sexta. Pero ahí es- formamos en industria textil y quienes se forman ahí pueden acreditar en esta nueva licenciatura de indumentaria textil que ponemos en marcha el año que viene, lo recorrido. Y ya tenemos los primeros 60 graduados. Gente del barrio República de la Sexta, estamos en zona oeste en 20 amigos, pusimos en marcha la semana pasada en Nuevo Alberdi y estamos pensando por lo menos 3 sedes más. Pusimos en marcha los polos educativos de la universidad en el territorio, en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Esa también es una linda experiencia que nos permitió en 3 años poner en marcha 3 escuelas medias, una en el Trébol, otra en Puerto San Martín y otra en General Lagos. Y multiplicar los trayectos también es habilitar que lleguen quienes no llegan. Porque nosotros hoy tenemos 4.500 estudiantes de turismo en la UNR que hasta hace 4 años atrás tenían que cursar o encontrar esos trayectos en el ámbito de lo privado. Y eso requiere de un financiamiento especial, porque recién Raúl hablaba de que en otros países las empresas, bueno, dan su apoyo. No sé si aquí hay algo ya que es oficial o sale per se de la empresa Sin duda, de bancar, toda ¿no? política requiere financiamiento, pero creo que también requiere de creatividad de parte de la institución para generar estas nuevas formas. Y después hay mucho de resolución artesanal y de ponerle el cuerpo, porque la verdad que nosotros, la mayoría de estas carreras no las hemos hecho con recursos adicionales expresamente destinados a esas propuestas. Bueno, le pusimos ingenio, esfuerzo, trabajo para reorientar recursos, para priorizar en otros sentidos. Parte de la gestión pública también es eso. Yo creo que son algunas de las formas posibles de garantizar ese objetivo, pero falta todavía mucho ¿Y más. cómo es en el caso? Bueno, vos estás en la de ingeniería. Sí, ¿no pero es? te voy a contar de la Sí. Universidad de Buenos Aires. Sí. Viste que la Universidad de Buenos Aires tiene colegios muy famosos. El Colegio Nacional de Buenos Aires, el Colegio Carlos Pellegrini. No sé si está tomado por estas horas. Está o no. tomado. Está tomado. Y se creó hace unos 4 o 5 años el Colegio de Educación Técnica de Lugano, al lado del barrio popular de Lugano. Sí. Ha cambiado la
Ha cambiado ese barrio absolutamente. Tenemos centenas de alumnos estudiando cuestiones técnicas, electrónica, informática, y les cambia la vida de una manera extraordinaria, porque la educación te cambia la vida, absolutamente. Entonces, y bueno, estudian ahí gratis y tienen acompañamiento, sobre todo psicológico, social, porque son realidades muy distintas a la clase media, y tienen que tener ahí esa ayuda. Y realmente, bueno, es una inversión que la Universidad de Buenos Aires sacó de alguna manera inversión para las facultades y lo puso en este emprendimiento. Y todos el resto de las facultades nos parece muy bien y estamos muy conformes con esa relación. Ahora hay mucho para hacer. Yo te diría, cada barrio popular de la Argentina tendría que tener una escuela técnica asociada. Y si tiene una universidad atrás, mejor, porque le da nivel. Y después, algunos de ellos probablemente puedan seguir su carrera universitaria. De todos modos, el país tiene que invertir en educación, porque lo que vos necesitas son becas, porque esos chicos, en muchos casos, tienen que ir a trabajar. Y lo ideal es que, por lo menos los más capaces, a los mejores alumnos de esas escuelas, tienen que ir becados, que su trabajo sea estudiar, porque son cerebros que estamos perdiendo. Los estamos desperdiciando, estamos perdiendo cerebro, estamos perdiendo futuro y no estamos cambiando la realidad que tenemos. Ahora, para eso se necesita inversión. Por eso a mí a veces cuando muchos economistas televisivos hablan de, bueno, hay que reducir el gasto público, Bueno, ¿dónde vas a reducir el gasto público? En algunos lados puede ser, no lo reduzcas en futuro, no lo reduzcas en ciencia y tecnología, no lo reduzcas en educación, porque te vas a quedar sin futuro. Es un error hablar solo de reducir el gasto público. Veamos dónde, cómo, de qué manera, y ahí lo discutimos. Vi que también, Raúl recién mencionaba el tema de la cuestión psicológica, ¿no? Y vi que han ustedes percibido que un porcentaje muy alto del alumnado necesita ayuda psicológica, por lo tanto han implementado, creo que un sistema al respecto. Estamos trabajando en eso, hay un planteo de estudiantes que nos parece razonable. Nosotros veníamos trabajando un proyecto desde la Dirección de Salud de la Universidad. Tenemos un diagnóstico fino en el sentido que hicimos un seguimiento de la situación durante y post pandemia, y en las encuestas estudiantiles que hicimos apareció mucho, con mucha frecuencia, la necesidad de que la universidad también asuma un rol de acompañamiento desde esa perspectiva, y vamos a anunciar en muy poco tiempo un dispositivo específico. Nosotros ya tenemos una dirección que garantiza atención primaria básica a todos los estudiantes que no tienen obra social, que es la que está en calle Alvear entre Santa Fe y Córdoba. En el contexto de esa dirección vamos a sumar un dispositivo de estas características. ¿Cómo? Ahora le pregunto a ambos que son profesores, vos seguís siéndolo. Sí, claro. Bueno, ¿cómo están los alumnos en el aula? ¿Cómo llegan los alumnos al aula en cuanto, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, no sé si tienen más o menos la misma edad, pero digamos, cuando ustedes cursaron o hoy cuando son profesores, en cuanto al nivel con el que llegan, en cuanto a las expectativas que tienen sobre sus propias carreras, ¿qué ven allí? A ver, a mí no me gusta comparar tiempos pasados con el presente, porque cada tiempo tuvo su particularidad y su característica. Naturalmente hoy, por muchas razones, el estudiante universitario es bastante distinto al que yo conocí cuando ingresé a la universidad. Esto no quiere decir que antes sean mejores, ahora distintos, ni más ni menos que eso. Creo que hay también, porque el mundo ha cambiado, porque la dinámica de la vida social hoy es distinta, por la situación económica que atraviesa el país, que muchas veces nosotros tenemos un incremento sustantivo en la cantidad de estudiantes que estudian y trabajan. Hay una manera de habitar y transitar el ámbito universitario, a mi juicio, distinta a la que conocimos. Había como mayor intensidad en esa vida dentro de la universidad, ¿no? Pero no estoy hablando solo de los estudiantes, creo que es un fenómeno que afecta a la comunidad, y esa es otra de las cosas que hay que tomar registro porque hacen al fenómeno del cambio. Creo también que hay que ser inteligentes para resguardar y quedarnos con algo de la virtualidad que construimos en este tiempo. Yo soy de San Jorge, lo hemos hablado también. Sí. Estuve el fin de semana con amigos en mi ciudad de origen,
Y claro, para gente que no es de la ciudad de Rosario, me ha pasado a mí, hoy para una familia poder garantizar que sus hijos o Estén en hijas la puedan universidad. estudiar y vivir en la ciudad de Rosario, insume muchos recursos. Entonces, negar que en los dispositivos virtuales hay una herramienta que derrumba fronteras que muchas veces son un obstáculo para el acceso a la educación superior es casi una necedad. Eso no implica poner en discusión algo que es una obviedad, que la riqueza de la universidad es su esencia, está en lo que se produce en la presencialidad. Pero entonces, ahí creo que como en todo en la vida, ¿no? Ni tanto ni tampoco, correrse un poco de los fundamentalismos y ser lo suficientemente inteligentes o creativos como para ver cómo combinamos exitosamente esas dos modalidades. En tu caso, Raúl. Mira, yo voy a hablar de ingeniería, ¿no? Y te voy a marcar 3 aspectos. La formación con la que llegan, la condición social de los estudiantes y qué es lo que quieren ser posteriormente. Lo primero, la formación en la que llegan en matemáticas, que es lo que a nosotros nos afecta, es bastante inferior a la que teníamos nosotros, yo por lo menos cuando llegué a la facultad. Es una formación inferior, sobre todo los que vienen de escuelas públicas, realmente inferior, y eso hace que tengan un choque grande. Cuando llegan a la universidad, nosotros tenemos un ciclo básico, y en ese ciclo básico, en ingeniería, queda el 70%. Es decir, el 70% de los que vienen a estudiar ingeniería no pasan el ciclo básico, mayoritariamente por las dificultades que tienen en su formación básica en matemáticas. El segundo aspecto que te mencionas son los cambios un poco sociales. Debido a la situación económica, te diría que hay un desplazamiento hacia sectores de mayores recursos en la facultad. Es decir, estoy viendo muchas que antes iban a universidades privadas, que yo veo que se van de, no sé, aquí en invierno esquiar a Bariloche, cosa que mi compañero no iba a ninguno, ¿no? Y estoy viendo que tienen como, pero eso al mismo tiempo está desplazando a otros sectores que antes llegaban y que tal vez ahora no puedan. Y el tercero es la característica de los millennials, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de futuro? Cuando nosotros estudiábamos, los ingenieros pensábamos, yo voy a trabajar en una empresa, 20 años en la misma empresa, me voy a desarrollar. Ninguno de los chicos piensa eso hoy en día. Claro. Todos piensan, bueno, me recibo y veo qué hago. Muchos se toman el año sabático. Se toman el año sabático. Dicen, bueno, quiero conocer el mundo. Claro. Nunca nos imaginaba porque queríamos ir a trabajar y hacer carrera, digamos. Sí, sí. No piensan eso. Piensan, bueno, voy a conocer el mundo y después vuelvo y veo. Es decir, es una perspectiva hacia futuro distinta. ¿Eso qué quiere decir todos estos cambios? Que tenemos que planificar nuestra facultad relacionada con la realidad que tenemos. Ahora sí, son enormemente capaces, son despiertos, son creativos. La creatividad que tienen es sorprendente, más que la que yo me acuerdo de nosotros, tal vez. Claro. Lo veo todo el tiempo, cuando hacen esos programas FIUAT, bueno, esos grandes cosas que se quedan un día a dormir en la facultad porque desarrollan algún producto y hacen una gran competencia. El otro día tuvimos una latinoamericana en la Facultad de Ingeniería, pero las cosas, las aplicaciones que desarrollan en una noche. Magnífico. Es una cosa sorprendente, sí. Y ahí yo digo, con esta capacidad, ¿la vamos a regalar al mundo? Bueno, Argentina tiene ese capital, yo comparto plenamente. Pasa en todas las disciplinas, pasa especialmente en las ingenierías también en el caso de nuestra universidad. Tenemos biotecnología, que es una de las áreas de estrategias para el desarrollo de la economía del conocimiento. Nosotros tenemos la primera carrera del país y graduados y graduadas extraordinarios. Buena parte de las grandes empresas biotecnológicas de la región son producto del esfuerzo de egresados de nuestra universidad. Entonces hay un capital que también tiene que devolvernos un mensaje de esperanza, porque tenemos con qué hacerlo, solo que hay que ser más dedicados, inteligentes, más rigurosos en el análisis de lo que hemos hecho mal hasta ahora para poder hacerlo de manera distinta. Comparto lo que decía recién respecto del ingreso y cómo eso ha cambiado. Hay que asumir que no hemos resuelto bien en los últimos 30, 40 años ese pasaje entre escuela media y universidad. Sigue siendo una asignatura y en un proceso de degradación progresiva del sistema educativo se acentúa cada vez más. Entonces eso hay que imaginar nuevas fórmulas, pero no podemos seguir poniendo recursos para fórmulas que no modifican sustancialmente el problema. Y la universidad tampoco, si no, digamos, están del problema de
o bajar el umbral para contener a todos, que eso implica resignificar, terminar haciéndose cargo de un problema que no le corresponde estrictamente. Bueno, ahí habrá que pensar alguna cosa una medio, mixtura en el medio. un nexo. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de una especie de preparatoria, tanto para el mundo universitario como para el mundo del trabajo. Claro, bueno, pero yo creo que hay que pensar una cosa así, que todo el sistema pueda pensar esos últimos 2 años de la escuela media y la previa de la universidad. Creo que ahí se puede, pero bueno, hay que animarse a poner todo sobre la mesa. Y lo que no podemos es seguir todo con la inercia de cómo viene, claro, como si acá no pasara nada, porque están pasando muchas cosas y muchas cosas muy dramáticas. Yo les pido, porque está interesantísimo el programa, pero tenemos que ir a los auspicios y después seguimos todavía. Gracias a ambos. Excelente. Y me parece realmente espectacular que podamos darnos un programa como este, en donde el rector por su lado, un vicedecano de la UBA, acá de la UNR, piensen sobre nuestro futuro a través de la universidad. Yo le decía a Raúl hace un rato que leí en Buenos Aires, en este caso, creo que hoy, en este mismo momento, estaban 2 políticos discutiendo sobre, o proyectando el futuro de las universidades en el mundo de la producción y del trabajo, que eso me parece también otro tema fantástico. Pero ya venimos, ¿eh? Vamos a la tanda. Profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lago 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, ella está en Salta 1995, teléfono 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez no es la responsable de esta cara, sino de nuestra conductora María. Es hora que sea también la de la tuya. Le va a costar trabajo, ¿no? Propiel. El tango y sus avenidas, el tango y sus calles, Grupo Contras Tango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Mañana estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires. El 30 en la Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez y el 31 en la Casa del Tango, aquí en Rosario, Avenida Ilia y España. Así que los esperamos con Contrastango para disfrutar de muy buena música ciudadana. Otra lunita conectada. 41.000 luces LED para alumbrar más y que nos cuiden mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados. Cuando pedís un Carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio.
Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué es lo que queremos Estamos hacer? al aire. ¿Tenemos que reconstruir? Sí, Raúl. Tenemos que reconstruir. ¿Qué es lo que queremos hacer como país? Claro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Teníamos algunos proyectos. En los últimos, hace 10 años que no crecemos, con un gobierno, con otro gobierno. Hay algo estructural. Pero tenemos que todo falla. para crecer, por lo que yo escucho. No, mira, yo te puedo decir, las condiciones que tiene Argentina para crecer hoy son las mejores desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Porque tenemos todo lo que el mundo necesita para la transición energética y para alimentarse. El mundo lo está necesitando y nosotros tenemos litio, tenemos viento, tenemos la posibilidad de hacer hidrógeno, tenemos gas natural. La famosa vaca muerta. Vaca muerta, famosa vaca muerta. Sí. Si tuviéramos el gasoducto y tuviéramos licuefacción, le estaríamos vendiendo a un precio elevadísimo el gas que necesita Europa. Y que no lo va a tener ahora por la guerra y que probablemente después no quiera depender de Rusia aunque termine la guerra. Entonces hay las posibilidades reales que tiene la Argentina son inmejorables. Sos ciencista político. Una frase, algo complementario a esto. No, comparto plenamente. Yo tengo una visión muy crítica. Yo creo que hay que... Esto dicho naturalmente casi de manera provocadora y exageradamente, creo que hay que refundarla a la Argentina. Creo que hay un problema cultural que nos permite no resolver bien un montón de cosas que hacen que desaprovechemos permanentemente oportunidades. Y esas fortalezas son las que al mismo tiempo hacen que a pesar de todos los errores no terminemos de caer nunca, ¿no? Porque hay mucho en la base. Bueno, yo creo que pero eso requiere de la dirigencia, y hablo de la dirigencia en términos generales, ¿eh? No, yo como politólogo no es una defección solo, no creo que sea, la política en todo caso es una expresión de la sociedad en su conjunto. Creo que la dirigencia tiene que parar la pelota y hacer un esfuerzo para pensar las cosas desde otro lugar y meter mano en temas estructurales que terminan obturando esa posibilidad de pensar la Argentina de un lugar distinto. Ahora, lo llamativo, y creo que ese sí es el problema más dramático, es que es como que se perdió la capacidad de conmoverse. El otro día en una charla hacía referencia a la escena de Esperando la carroza que se usa mucho ahora, que es la de Brandoni con las famosas 3 empanadas. Bueno, hoy muchas veces las instituciones en general, la política en particular en la Argentina son eso. Es el diagnóstico de números dramáticos que ponen en evidencia un montón de cosas, pero la impotencia de poder hacer algo que lo transforme. Ahora, la situación es muy compleja. Entonces, si algo de todo eso no provoca una reacción, y nadie que finalmente transforma algo si no lo siente primero. O sea, para querer algo hay que sentirlo y para poder transformarlo hay que quererlo. Bueno, hay que empezar, me parece que por ahí, digamos, por el principio del problema. Y hablando del principio del problema, personalmente estoy convencido que en el tema educativo hay que empezar de abajo. Porque, es decir, cuando llega a ustedes, digo, a la instancia universitaria, bueno, ya pasaron ¿cuántos? 5, 6, 8, 10 años entre preescolar, primaria, secundaria. Todo el tiempo que no se hizo, después no lo podés acotar a un curso nivelador, me parece. Es difícil reemplazarlo y en definitiva, a nosotros nos llegan, ¿por qué son tan buenos los que llegan? Porque tenemos... todo ese proceso es un gigantesco filtro. Llegan los que han pasado el secundario, los que han podido estudiar después, los que tienen el ciclo básico lo lograron superar. Claro, cuando llegan son unas personas que pueden ir a la Olimpiada porque pasaron todo. Entonces, me parece que hay que hacer algo para extender eso numéricamente. Y no se arregla creando más universidades, porque el presupuesto es uno solo. Entonces vos tenés que, para mí, si tenés el mismo presupuesto, antes que crear nuevas universidades, reforzar las que tenés. Hacelas mejor, da becas, hace que más gente pueda acceder realmente a la educación superior.
Ahora, yo coincido realmente en todo. El tema de los dirigentes, no son solo dirigentes políticos, los dirigentes políticos son solo uno. Los dirigentes, yo te diría, de los medios de comunicación. Yo cuando leo lo que pasa en algunos diarios, las editoriales de algunos diarios, ¿a dónde van? ¿A dónde van? La verdad es que algunos diarios venden que hay que irse del país. Suicida. No debe haber ningún otro país del mundo donde eso ocurra. Tienen una responsabilidad. Y así los dirigentes del fútbol. Yo cuando veo las cosas que pasan en el fútbol, que tanto quiero y tanto me gusta. No hablemos de San Lorenzo. No, San Lorenzo, bueno. ¿Por acá de qué hablamos? Entre otras cosas. De River. Andan también. Pero digamos, en donde yo miro, Argentina tiene que repensarse. Y hay que hacerlo. Franco hablaba de refundarse. Refundarse, repensar con ciertos estadistas. Y no los que miran las encuestas y después hablan lo que las encuestas dicen, que es lo que yo veo más que nada. Nos gustaría ver a personas que digan cosas distintas y que realmente conduzcan. El país necesita ser conducido, tiene que ir a algún lugar. No sabemos cuál es el lugar, no sabemos cómo vamos a hacer entre una comunidad para tratar de definir. Y es muy cierto lo que dice él, hay que estar convencido. No se puede hacer algo si la gente... Yo lo que veo por ahora es bronca. Yo espero que el paso posterior a la bronca sea, bueno, tenemos que cambiar, con sensatez. No hagamos que la bronca sea quemar todo y buscar soluciones alocadas, porque la frustración va a ser inmediata. Entonces... ¿Cómo se piensa una universidad de futuro? ¿Cómo se piensa una carrera como ingeniería donde preparás profesionales para un mundo tan vertiginoso que no sé con qué van a trabajar? A ambos le pregunto eso. Mira, desde ingeniería es bastante claro en este sentido. Nosotros le estamos enseñando a jóvenes que van a trabajar con cosas que hoy no existen, que van a ser creadas. Entonces, ¿qué es lo que tenés que enseñarle? No tenés que enseñarle las cosas que están creadas hoy. Tenés que quedarse en la ciencia en ingeniería, las ciencias básicas, con las cuales él va a comprender y construir esas cosas del futuro. Entonces, los programas son distintos. Vos no le tenés que enseñar cómo es hoy un motor a combustión, porque eso ya está, le enseñarás algo, pero vos tenés que decirle la ciencia básica para que después haga motores eléctricos, motores a hidrógeno, o lo que sea que ocurra, porque van a ocurrir cosas que hoy no se pueden saber. Exacto. Entonces, ¿vos que tenés la responsabilidad general de la política universitaria? Yo comparto plenamente, pero es digamos, para que sea esa universidad necesita sacudirse mucho. Sacudirse. Sin duda. ¿Qué sacudimos y qué dejamos en el camino? Mirá, hay un decir que indica algunas cosas, pero hay un hacer muchas veces muy conservador en la universidad pública. Y con ese hacer conservador no se asume los desafíos que implica el tiempo que estamos viviendo. ¿Nos ayudas con ejemplos? A ver, nosotros tenemos plan de estudio, pasa mucho, hablábamos antes de la duración de las carreras y demás. Hay como un consenso generalizado de que hay que reformar, que esto no puede ser así. Ahora resulta que vamos a reformar un plan de estudio y terminamos poniendo 10 materias más de las que teníamos. Claro. Porque bueno, cada cual tiene lo suyo. Y se van a famosas quintitas. Entonces, es como eso se replica en muchas situaciones. Y vuelvo, esto no implica poner en cuestión el enorme capital que tiene la Universidad Pública Argentina en general, la nuestra en particular, la UBA ni hablar. Es tremendamente transformadora. A mí lo que me está pasando como rector es que cada convocatoria que uno hace, cada puerta que uno abre, surgen proyectos, cientos, y ante cada problema que tiene la ciudad, la universidad tiene algo para decir, algo para aportar que lo transforme. Ahora, lo que quiero es, si tenemos esa capacidad transformadora, que la llevemos al máximo, que hagamos lo que tenemos que hacer para seguir teniendo la trascendencia que hoy la universidad tiene, y que en un mundo como el que vivimos, donde el conocimiento es clave para el desarrollo, porque no hay país que se esté pensando hoy en una estrategia de desarrollo autónomo, si no es a través del desarrollo del conocimiento, bueno, que nosotros juguemos el rol que nos toca. ¿Están escuchando a la clase política con chance a ser candidatos el año que viene, hablar de educación? A ver, por supuesto se escuchan cosas, la mayoría de las veces, y no me gustaría hacer referencias personales, pero la mayoría, como pasa en casi todos los temas, son expresiones de buenos deseos o políticamente correctas. Pero esto no es una acusación a algún candidato en particular, creo que es un problema estructural de la dirigencia argentina, es lo que hacía referencia antes. Hay que volver a discutir genuinamente los problemas, la cuestión ambiental, digamos. Entonces ahora es políticamente correcto comprometernos con el cuidado y el resguardo.
Mientras tanto es insoportable vivir en un país que está inundado en humo por la depredación sistemática de los humedales y no podemos conseguir los votos suficientes para consagrar una ley que es necesaria, pero que todos sabemos que además no soluciona en sí mismo el problema, porque si no pasan un montón de otras cosas. Entonces, si la vida misma, porque finalmente el cuidado de la casa común es resguardar la posibilidad de la vida misma, si la vida misma no es capaz de provocar un sacudón en la dirigencia, vuelvo, no solo política, porque acá la justicia tiene mucho que ver, los medios de comunicación tienen mucho que ver, todo el empresariado argentino, el sector productivo tiene mucho que ver. Si la dirigencia no toma esa cuestión dramática que tiene que ser con su propia vida, como un llamado de atención que la empuje a provocar un acuerdo que nos permita, corriendo no de posiciones fundamentalistas, pero sí establecer un marco razonable de hacer las cosas, bueno, es grave. Claro, pero además, por lo que se ve ahora, justamente se está viendo los dictámenes que aparecen para la ley, es una vez más, o todo ambientalismo o todo productivismo, es decir, y hay que encontrar una síntesis en nuestro país. Y con la educación es igual, digamos, que es probable que si uno pregunta a 10 candidatos, de 10, 9 seguramente van a decir la educación es un tema central, estratégico, hay que priorizar la educación. Ahora, yo con el tiempo aprendí que hay que poner todo en el registro de lo que se hace, no solo de lo que se dice. La palabra adquiere coherencia cuando uno dice y hace en un mismo sentido. Baja tierra. Entonces, sí, la educación es efectivamente lo que tiene que ser, hay que priorizarla presupuestariamente, porque no hay política pública jerarquizada si uno no destina presupuesto. El presupuesto es eso, es una aclaración de principio de qué vos priorizás. Si el tema más importante del país es la educación, es la ciencia y la tecnología, bueno, tiene que ser el tema eje, exactamente, tiene que ser el tema eje en la distribución del presupuesto. Raúl. Y exactamente, mirá, cuando yo escucho a los políticos, ¿qué te dicen? Sí, la educación es lo más importante. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? No, voy a bajar el presupuesto, y no lo dicen, pero el día que bajan el presupuesto voy a mirar y recortar en la educación, y recortar en ciencia y tecnología. Entonces eso no es así. Si vos mirás los colegios que hacía Sarmiento, esas escuelas que eran palacios. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir eso? Esto que pasa acá nos importa. Esto nos importa. Ahora, algunos colegios están tomados en Buenos Aires y qué sé yo, en algunos particulares, pero por una situación que están en pésimas condiciones. Yo no te justifico la toma, pero están en muy malas condiciones. Entonces tenés que invertir. Y tenés que invertir en eso. Si vos me decís que vas a dar, no sé, clase los sábados, bueno, no sé, mostrame que invertís en educación primero y después vemos si damos clase los sábados. Porque si vos no invertís es falso y se nos cae a pedazos las escuelas. Los docentes tienen que estar bien pagos porque no tienen que ser faquires. Tienen que ser gente que tiene vocación, pero que también pueda vivir de lo que hace. Y que tenga formación acorde a los tiempos. Y hay que hacer, y quienes tenemos alguna responsabilidad institucional, tenemos que hacer en consecuencia, porque hay también un mensaje en lo que uno genera desde cada lugar. Porque uno puede tomar la opción más cómoda, decir, bueno, nosotros las 3 escuelas que pusimos en marcha de formación media, la 4ª que vamos a poner en marzo el año que viene y las... ¿A dónde? ¿Acá en Rosario? La 4ª va a ser la de Ciencias Sociales, Humanas y Artísticas, que nosotros no teníamos para completar la propuesta de formación media de la universidad. Nosotros teníamos el Politécnico, el Superior de Comercio, la Agrotécnica, ahora sumamos la de Sociales y Humanas. La aprobamos por asamblea en diciembre del año que viene, comienza a funcionar en marzo. No había presupuesto disponible, sobrante, para decirlo de alguna manera, para pensar en esos proyectos. Había una necesidad, había una aspiración. La más cómoda hubiese sido, bueno, cuando tengamos el presupuesto necesario lo hacemos. Ahora, lo cierto es que habiendo empujado eso, con toda la dificultad que nos generó poder hacerlo, pero que hoy ya están en marcha, y bueno, hay 600 pibes y pibas que antes no tenían la posibilidad de cursar un trayecto de formación de excelencia como el que propone la universidad en el nivel medio, y que hoy lo están pudiendo hacer. Bueno, ser consecuente con lo que uno piensa es tratar de provocar esas transformaciones, y eso es a veces lo que no se ve. Hay un decir políticamente correcto, diría que en todos los temas, y a mi juicio ya cansa. Entonces, cansa que no se pueda ver a 10 personas en una mesa discutiendo los problemas y sintetizando 2 o 3 acciones. Porque finalmente el debate irreductible, muchas veces intolerante, que termina en situaciones trágicas como casi tuvimos que atravesar hace muy poco tiempo, muy dolorosas además para una Argentina que recuperó la democracia hace muy poco tiempo y que vivió lo que vivió, es producto de una cultura política que atenta con que eso se produzca. Ahora, no hay posibilidad de país ni de proyecto colectivo si no tenemos capacidad como sociedad
de juntarnos en una mesa, reconocernos en la diferencia y en las coincidencias poder establecer un plan de que hay 3, 4, 5 cosas que la vamos a hacer de una determinada manera. Pasa con el tema de la seguridad y el narcotráfico en Rosario. Si tenemos los problemas que... No puede ser que el Estado, las instituciones, porque no es solo el Estado, es la policía, es la justicia, que no puedan tomar cartas en el asunto rápidamente en un tema que es dramático. Entonces, si nosotros alojamos en la Facultad de Derecho a toda la justicia del país, comprometiéndose con la tarea, no puede ser que 6 meses después no haya una acción que dé cuenta del problema que tenemos en el lugar donde estuvieron reunidos. Raúl. La coincidencia que tengo es ahora no vamos a cenar juntos. Muy bien. La verdad que... Pero es que yo creo que hay más coincidencias de las disidencias que se observan. Aparecen y se a veces la coincidencia publicitan está aquí, también. Y se sale a la vereda y no, porque están las cámaras y viste, seguimos con la posición. Pero la verdad que es muy importante que los dirigentes políticos den una señal, porque a veces la gente pelea más abajo, porque se pelean los de arriba de una manera muy poco razonable. Yo me acordaba, antes de la antesala del infierno que vivió la Argentina, Perón y Balbín, que uno había proscripto al otro, el otro habría encarcelado al otro, se abrazaron, se dieron cuenta que si no tenían un proyecto común, la situación iba a estar muy mala. Estaban grandes y se dieron cuenta a tiempo. Yo creo que nuestros dirigentes máximos deberían darse cuenta ahora. Y en el tema educativo siempre lo cito a Marcelo Cereijido. Bueno, él escribió un libro lindísimo, varios, pero uno en La nuca de Fuseil, trabajó con él y demás, y decía que nuestro país se tuvo que ir por la noche de los bastones largos y demás. Nuestro país iba a tener realmente solución el día que la política en general no diga que apoya a la ciencia, sino que se apoye en la ciencia, que me parece fantástico ese concepto, ¿no? Y cuán lejos todavía estamos de incorporar lo que ustedes hacen en los famosos claustros universitarios. Ese es uno de los temas clave de política de Estado. La inversión en educación, ciencia y tecnología es un tema básico de política de Estado. Porque además demostró la pandemia que fue un momento de poca buena noticia y algunas de esas buenas noticias llegaron del mundo científico, tecnológico, de la universidad. Y qué rápido. Ahora, eso porque hubo recursos y porque el contexto te ordenó la tarea. Si vos hoy tenés una crisis, hay que ordenar la tarea universitaria a ese objetivo con recursos. Nos quedan ya, estamos terminando el programa, les agradezco enormemente, un placer, de verdad, tenerlos a ambos y esta charla. ¿Qué debiera hacer ya no la política o en general con todos los responsables, sino la parte nuestra, la parte de la sociedad? ¿En qué puede colaborar para estos cambios que ustedes están visualizando o están empujando? La base del problema es una cultura de la convivencia que hace que después se produzcan todas estas cosas. Entonces, ¿la universidad ayuda para la convivencia? La educación en su conjunto y la universidad naturalmente. Hoy, en esta situación sí, tan pero tiene que hacerlo mucho más aún. Por eso digo, cada cual desde su lugar tiene algo para hacer en esa tarea. No es problema de tal o cual. Sin duda, quienes tenemos alguna responsabilidad de diversos tipos en instituciones, tenemos una cuota mayor. Pero todos podemos, desde nuestra vida cotidiana, desde la cosa más concreta y directa, hacer un aporte para que la cosa cambie. Ahora, lo primero es parar la pelota, tener capacidad de reflexionar, tener capacidad crítica para reconocer que hemos hecho las cosas muy mal hasta este momento, tener vocación de transformarlo y hacer un buen diagnóstico, porque usted Gasset creo que decía, lo que nos pasa a veces es que no sabemos qué nos pasa, y yo creo que la gente está un poco en ese punto. Sí, eso Raúl. Sí. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cada vez que yo tomé una decisión enojado, generalmente me equivoqué. Cuando juego al fútbol, por ejemplo, y estoy enojado, le pego una patada a uno y el referee me echa. Es decir, en general no es bueno tomar decisiones enojadas. Yo le diría a la sociedad que tiene muchas razones para estar enojada, muchísimas, pero que no tome sus decisiones enojado, sino que trate de pensar, que trate de sentir, de mirar al otro. Ahora va a pasar una cosa para mí muy, muy importante. Dentro de un mes vamos a ver a 11 camisetas celeste y blanca, van a estar ahí moviendo la cabeza y va a ser el único momento tal vez en que los argentinos todos queremos más o menos lo mismo,
nos sentimos más o menos hermanos. Y a mí me parece que ese mensaje que nos da, si querés, el Mundial de Fútbol, es algo que quisiera que perdure. Sentámonos argentinos, un peronista, un liberal, son hermanos argentinos primero y después tienen una distinta idea de lo que tiene que ser el país. ¿Qué problema hay? Se discute. Vos me decís, ¿qué pasa con las universidades? Las universidades nacionales, por su sistema de gobierno, estamos acostumbrados a eso. Nosotros nos reunimos en la mesa del Consejo Directivo, pensamos distintos, los distintos claustros, los estudiantes, los graduados, los docentes, y tenemos obligadamente que llegar a acuerdo porque si no nos sale la resolución que permite... Entonces, esa idea de que nosotros tenemos un bien superior que custodiar y que eso se hace dialogando es fundamental. Y para dialogar, yo no dialogo con mi enemigo, yo dialogo con mi hermano, puedo tener diferencias, pero es mi hermano argentino. Entonces, esa idea la sociedad la tiene que tomar. Yo siento muy dividida la sociedad. Esto que casi pasa es porque... ¿Por qué el odio? ¿Por qué Cristina, bueno, pensará distinto? Hay que matarla. Es decir, a mí me parece que esas cosas nos marcan que algo está muy mal en la sociedad. Sí. Tenemos una enfermedad que es esta bronca, este odio hacia el otro. Eso hay que disminuirlo. Un placer, a ambos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Franco, que sé que estás en muchas cosas. Favor, Raúl, bienvenido para el Congreso de mañana. Muchas gracias. Bueno, y Marcos, nos estamos yendo. Nos dirigió Alejandro Boffelli, junto a él Alejandro Ansaldi, Nelson Musto, Julián Palagonia y Liliana Dalboco, que es el alma mater de la Así producción. Es. Bueno, y el próximo miércoles, si les gustó el programa, y si no también, no dejen de verlo. Gracias, hasta luego.